insertar tiene que ver con participar, tiene que ver con responsabilizarnos por el tiempo en que vivimos. Somos responsables de este tiempo, que es un tiempo rico, es un tiempo esencial para hacer cosas. Para caracterizarlo de algún modo y entender todos, poner en común todos por qué estamos acá, por qué salieron de sus casas y se sentaron en la mesa, por qué decidieron inscribirse, por qué las chicas viajaron desde tantos kilómetros, por qué la secretaria está acá, quisiera compartir con ustedes dos datos que nos ayudan a meternos en la problemática de hoy. En los últimos 40 años, como especie, acabamos con el 60% de la fauna nativa de todo el planeta. El panel intergubernamental de cambio climático, en el marco de Naciones Unidas, les ha dicho a los líderes del mundo que necesitamos en poco tiempo, en 10 años, bajar las emisiones que provocan la gran crisis climática a la mitad. Y la humanidad ni siquiera ha llegado a una base que nos permita pensar que vamos a bajar. Seguimos emitiendo y seguimos aumentando esas emisiones que producimos, como saben ustedes, con los automóviles en las ciudades, los tractores y las cosechadoras en el campo, los aviones, los barcos. Nuestro modo de producir y consumir, el modelo, el sistema que nos ha sido legado, que muchos contribuimos a que siga presente, tiene que ver con esto que nos está pasando. Y lo queremos cambiar. 2019 ha sido un año clave para todos nosotros, porque entre otras cosas, además de que se ha sociabilizado esta información, aparecieron en la escena los jóvenes. ¿Conocen a Greta Thunberg? Por favor, levante la mano, ¿quién la conoce? Bueno, para quienes no la conocen, Greta Thunberg es una chica que a los 16, hace 8 meses, es una chica que vive en Suecia, empezó a ir al parlamento de su país a exigir con un cartelito y sentada, primero solita, que bajen las emisiones. Y ese movimiento, lo más importante de ese movimiento y esa decisión es que ha sido replicado en el mundo entero, no solo en Europa, sino en Montevideo, Buenos Aires, Córdoba. Hay chicos en San Luis que están pensando en consonancia con Greta Thunberg y nos dicen a los adultos, che, déjense de tomar Campari y comer papas fritas y mirar Netflix, porque se quema la casa común, la casa donde vivimos. Estas chicas representan esos movimientos entre nosotros, porque aparecieron de pronto y empezaron a pedir y hacer unas cosas diferentes, otras cosas. Así que vamos a arrancar con ellas, vamos a arrancar con los jóvenes. La secretaria de Ambiente también es joven, así que te queremos escuchar también. Pero me parece bueno que Nair Robles y que Natalia Spinusa, que hoy están con nosotros, nos cuenten un poco de esta lucha y qué están pidiendo. Yo les invito a que hagamos el ejercicio de pensar y tratar de comprender qué nos está queriendo decir Greta y los miles y miles de pibes alrededor del mundo. Contanos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar acá y por darnos este espacio. Mi nombre es Mercedes Pombo, tengo 19 años y bueno, este movimiento se gestó hace apenas unos meses al calor de las luchas sociales que se gestaron a nivel internacional a partir, como decías recién, de un informe preocupante que nos dice que peligra nuestro modo de vida y el sustento para nuestra propia existencia. Y es en este contexto que nos parece que hay que librar una batalla política y una batalla cultural
y que tenemos la ardua tarea de resignificar la misma militancia ambiental, porque lamentablemente hoy en día hay una categoría muy estrecha en la que se encierra lo ambiental, que nos dice que lo ambiental pasa solamente por lo individual, que por supuesto que lo individual es político, pero también hay que darle un enfoque sistémico y que nos la presenta como un lujo, como algo que hay que encargarse en última instancia cuando ya estén satisfechas otras necesidades más urgentes, y se la presenta como un lujo cuando es un derecho fundamental de todos y de todas, y cuando hace a la justicia social y a la soberanía de nuestros recursos, porque en definitiva las consecuencias de las que hablamos no son solamente consecuencias futuras y abstractas, sino que son las consecuencias que ya están viviendo hoy en día, por un lado, toda la población que ya se está enfrentando a las consecuencias de la falta de políticas públicas en materia ambiental, pero también de los sectores más vulnerables, que son los que son expulsados hacia zonas con una menor calidad de vida, hacia áreas inundables, los pueblos fumigados, sobre los que se rocían agrotóxicos y que ya se sabe que las enfermedades que eso conlleva, y sin embargo nos enfrentamos a una desidia total por parte del Estado, que por acción o por falta de la misma vulnera de forma permanente los derechos humanos. Creo que por un lado podemos ver el dolor de Nair, que representa, y coincido plenamente, a quienes son hoy los más afectados, y estamos hablando de presente y también de pasado. Me queda el modo de vivir de un sistema capitalista totalmente extractivista, del cual también coincido plenamente y vivimos a diario, ¿no? Es lamentablemente nuestro modo de vida. Pero bueno, yo creo que el movimiento de jóvenes, bien como también ha dicho Greta, es importante las acciones que ellos están llevando adelante para que la sociedad en su conjunto y los líderes y los responsables, no solo políticos, sino de todos los sectores, porque muchas veces a quienes estamos en la toma de decisiones políticas también necesitamos la cooperación también y la conciencia del sector privado, de los productores, y etcétera, ¿no? Claramente es un desafío de toda una humanidad para resguardarnos nuestra casa común. ¿Cómo imaginas, Mercedes, esos nuevos liderazgos que tendrán que ser más empáticos, más a la medida de los anhelos, las ilusiones y lo que pedimos los ciudadanos? ¿Cómo imaginás que será ese traspaso de los viejos liderazgos hacia una cosa nueva que desemboque en lo que piden, en lo que buscamos todos, en definitiva? Bueno, yo creo que hay una irrupción que se ve del factor joven en la política y que es fundamental, porque algo que dijo Mujica cuando vino hace poco es que las derechas se definen por sus intereses y las izquierdas nos definimos por nuestras ideas. Y eso nos obliga a replantearnos cuáles son nuestras ideas y cuáles son las banderas que queremos levantar. Y me parece que el lugar que se le da a la juventud es fundamental para que haya esa renovación y para que se repiense en la forma de la que vivimos las cosas y en las que nos planteamos también las cosas. Natalia, tu conclusión, así dejamos para el final a Nair. No, bueno, hago hincapié en lo mismo, la toma de conciencia. Creo que es necesario que los distintos sectores se puedan expresar y sus voces sean escuchadas. Tanto para quienes estamos en las decisiones, o en la toma de decisiones de distintas políticas, pero principalmente porque, vuelvo para mí a lo más grave de todo esto, es a la violación de los derechos humanos que hoy estamos viviendo, la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la salud, y creo que como derechos fundamentales, siendo hoy el ambiente un derecho humano, es responsabilidad y obligación de todos que este derecho se respete, desde un hábito muy chiquito, desde la casa o desde el diario de cada uno de nosotros, como al momento de plantarnos ante una corporación o ante un Estado que no controla y que no legisla. Así es. Bueno, esta iniciativa que vos contabas un poco es un proyecto que surgió ahora ya hace un poco más de 3 años, cuando estaba terminando la escuela secundaria,
Y un poco, bueno, yo contaba, venía acercándome a todos estos temas y venía tal vez adquiriendo ciertas herramientas ligadas a la tecnología y pensaba de qué manera poder aplicarlas para justamente abordar un problema puntual. Veía ahí, estando en la escuela todos los días, el uso de los vasos de plástico descartables. Era una escuela bastante grande con un montón de dispensers de agua. Y era ver todos los días cómo los chicos iban, sacaban un vaso, tomaban un trago de agua, lo tiraban y los tachos de basura terminaban rebalsando de vasos plásticos todos los días. Y era ver esas montañas de vasos plásticos, un poco me llamó la atención esa práctica y fue algo que después me puse a hacer estimaciones y veía que solamente en mi escuela secundaria, en la ciudad de Buenos Aires, estaban tirando más de 600 kilos de plástico por usar vasos descartables. Wow. Después te pones a magnificar esto y a nivel Argentina se tiran más de 1.000 millones de vasos, a nivel global son más de 5 trillones. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, son millones de toneladas de residuos que van a durar eternamente, que van a contaminar nuestro entorno, que van a contaminar el agua, que van a afectar la vida marina y que literalmente la estamos consumiendo nosotros mismos. Es una cuestión, sobre todo lo que es contaminación plástica, que hay muchos hallazgos muy recientes que nos muestran lo ubicuo que se ha tornado este residuo. Un material que los materiales plásticos se han comenzado a desarrollar hace no mucho más de 100 años. Claro. y se han transformado en algo que está por todos lados y que lo estamos ingiriendo nosotros mismos. Va a haber más plásticos que peces en los mares en 2050, dicen. Exacto, bueno, son algunas cifras que realmente son alarmantes. Imaginar que en los océanos va a haber más plástico que peces, ver estas islas de plástico que se ven flotando y que, por ejemplo, está la gran isla de plástico del Pacífico que tiene una superficie más grande que 10 veces el tamaño de Uruguay. Entonces es todo un continente que se forma con las corrientes de plástico. Jero, dijiste vos que estamos comiendo plástico. ¿Cómo comes plástico? Yo no me he comido ninguna botella todavía. Bueno, sí. Ese es un poco, nosotros vemos tal vez esa imagen de animales que los vemos muertos porque quedan su tracto digestivo atravesado por haberse comido una bolsa o se confunden esto. Nosotros afortunadamente no nos confundimos una botella de plástico, no nos la comemos, pero el problema es que este material, al ser sintético, al ser generado a partir de derivados del petróleo, no se degrada nunca. Termina, digamos, en el entorno, en la naturaleza, contaminando para siempre. Imagínate vos, si hubiese venido Cristóbal Colón en 1492 a América, a llegar a estas tierras, y venía con sus marineros en las carabelas consumiendo, por ejemplo, botellas de plástico con agua, o venían tomando bebidas en vasos de plástico descartables. Esos mismos productos seguirían entre nosotros, porque realmente dura muchísimo tiempo. Y el tema es, cuando eso se va descomponiendo, se va partiendo en realidad en pedazos cada vez más chicos con el tiempo, con cientos de años justamente, el problema no se resuelve, sino que empeora. Porque no es que vuelve a los ciclos de la naturaleza, el plástico no sale de los árboles, claro. No hay microorganismos que lo consuman en abundancia necesaria, sino que lo que pasa es, se va partiendo en pedazos cada vez más chicos, y eso es lo que se llama el microplástico, que realmente está por todos lados, y eso es algo que después, como te decía yo, lo estamos consumiendo, está en suspensión en el aire, está en el agua. Está en los mares, decimos que va a haber en los mares. Exacto, bueno, está en los mares, está en los alimentos que nosotros consumimos derivados de ahí, por ejemplo. O mismo en el agua mineral embotellada que consumimos, un estudio muestra que más del 90%, o sea, casi la totalidad del agua mineral embotellada que nosotros compramos para tomar, tiene micropartículas de plástico. Y estamos consumiendo alrededor de 5 gramos de plástico por semana. Es como si estuviéramos comiendo un vaso de plástico por semana. El próximo encuentro, por favor, pongamos una jarra y tomemos agua sin envase plástico, de verdad. Sí, y es algo que realmente muy poca gente conoce de eso, pero que se va acumulando, está incluso en suspensión en el aire, te decía, lo estamos respirando. ¿Y cuánto estamos hay una estimación de lo que podemos consumir por persona de plásticos? Es esto que te decía, por semana nos estamos ingiriendo 5 gramos, es como comernos una tarjeta de crédito de plástico por semana. Y el tema es, eso ingresa a nuestro cuerpo, esos pedazos cada vez tan chicos de plástico pueden atravesar nuestras membranas celulares, pero es tan reciente el hallazgo de todo esto que ni siquiera se sabe qué impacto puede tener en nuestra salud, porque hay pocos estudios realmente a largo plazo sobre eso, entonces por eso tan necesario, tan imperativo poder ir frenándolo cuanto antes. ¿Con qué reemplazarías en tu proyecto este plástico que nos hace tanto mal, tanto que lo estamos comiendo, que forma parte, podríamos decir, de nuestra dieta? Sí, lamentablemente, se da de esa manera. Lo que yo empecé a plantear es, te decía, estaba terminando la escuela secundaria y veía esta práctica que realmente se extiende a un montón de otros productos, botellas, bolsas. Y entonces la cuestión era buscar un material que verdaderamente fuera biodegradable. Y tal vez el término biodegradable es algo que a veces es engañoso, porque uno dice biodegradable, implica que eventualmente se puede descomponer por medios naturales y lo que realmente queremos es que se descomponga rápidamente, que vuelva a la naturaleza y que no genere un impacto negativo en términos de contaminación. Entonces empecé a investigar inicialmente materiales, a buscar
llegar a probar, primero de una manera muy experimental, materiales alternativos que pudieran constituir un producto como es un vaso de plástico, que tiene que ser impermeable, que tiene que resistir cierta temperatura y que una vez que uno después lo descarta, lo deja en la tierra, lo dispone de la manera adecuada, se tiene que descomponer naturalmente. Entonces empecé a trabajar y la alternativa que encontré que empezó a funcionar son extractos de algas, digamos, fibras vegetales generadas a partir de algas marinas que tienen propiedades muy particulares y que lo que te permiten es constituir un material, en este caso un vaso, que lo que pasa es, esas fibras vegetales absorben muchísima agua. Entonces, a partir de quedar el agua embebida en esa red de fibra vegetal, se puede constituir un producto sólido que es impermeable y que a su vez después es muy fácil de degradar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ese producto en realidad es agua. Entonces, cuando uno lo deja, por ejemplo, en la tierra, o lo dispone en un compost, que es la manera adecuada de poner un residuo orgánico, lo que pasa es los microorganismos que están en el entorno empiezan a descomponer, a comerse esa fibra vegetal y el agua que está ahí adentro se volatiliza o vuelve a la tierra, entonces es por eso tan rápido ese proceso de descomposición. Algas y aguas. ¿Y todo eso en la primaria? En la secundaria estaba el último año de la escuela secundaria cuando arranqué esto y como te decía, en realidad fue bastante experimental, muy pragmático, muy empírico al principio porque era buscar en internet, digamos, sin mucha trayectoria, mucha experiencia en ese campo y poder buscar justamente esos materiales, ir a una química, a una farmacia, a una dietética, algún material, tratar de conseguir eso y probarlo en la cocina de mi casa literalmente al principio. Está bueno lo que decís y permitime hacer un paréntesis que por ahí también nos ayuda a pensar. De algún modo, Jero está hablando de una educación diferente, una educación que hoy podríamos decir informal. Dice, me metí a internet a buscar. Uno puede hacer muchas cosas que nos hacen mal en internet y con las redes sociales. Y también las redes sociales pueden ser una herramienta fundamental para la formación de cada uno de nosotros. Digo, no las desechemos de un modo superficial. Pensemos también de qué modo pueden ayudar y cómo están marcando también esta transformación de nuestro tiempo, ¿no? Una educación que tiene ese componente, saliste a buscar en la compu, y que tiene otro que a mí también me parece que vale la pena resaltar, porque vos estás haciendo una carrera ya de grado en una universidad pública. Así que me parece también que es destacable que por ahí vale la pena que nos cuentes cómo acompaña este desarrollo la universidad pública. Así es, bueno, yo te decía, arranqué, estaba terminando la secundaria y ya con esa perspectiva de ir decidiendo qué quería estudiar, había estado con la parte más científica, académica, acercándome a la parte de olimpiadas científicas, distintas competencias, esto que te decía al principio, que de algún modo me iba acercando a esto en una orientación de tecnología. Y entonces empecé a pensar justamente, bueno, cómo canalizar eso. Y cuando llegó el momento, encontré en la Universidad Nacional de San Martín realmente un espacio en el cual hay carreras muy aplicadas. Yo particularmente estudio biotecnología, ingresé también estudiando ingeniería electrónica, y tiene carreras realmente muy aplicadas, ingeniería espacial, ingeniería ambiental, todas cuestiones que realmente lo que nos permiten es poner la ciencia, el conocimiento al servicio de la humanidad, del ambiente, de realmente generar soluciones aplicadas para problemas concretos que identificamos, que generamos nosotros y que tenemos que asumir esta responsabilidad que vos hablabas antes para poder abordarla de la manera más efectiva posible. Y ahí lo que empecé a hacer es, bueno, al principio tratar de lograr un acercamiento para desde ese entorno poder potenciar este proyecto que venía trabajando. Y de algún modo, bueno, con el pasar de los años, acercándome, generando también otros recursos, metiéndome en distintos programas que me permitieran también ir pudiendo costear este proceso de investigación, de ir avanzando y mejorando este desarrollo. A fines del año pasado logré armar un convenio con la universidad para establecer un laboratorio de investigación aplicada para este proyecto y justamente en ese mismo espacio poder articular con investigadores que trabajan en ingeniería ambiental, ingeniería de materiales, gente de diseño industrial, poder generar justamente esa colaboración, esa profesionalización del desarrollo para ir consolidando esta solución y poder trabajarlo en vista de su implementación. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. Anoche... Sí, la verdad que coincido también plenamente con esto que decís. Es esa cuestión que también atraviesa un montón de sectores y cuando hablábamos antes de la multidisciplinariedad es algo que se da de esa manera porque realmente son un montón de ámbitos en los cuales hay que estar desafiando eso, lo que está establecido, lo que está, asumido por la sociedad en general o por la cultura o por cómo nos hemos desarrollado como sociedad por mucho tiempo. Esa cuestión de poder desafiarlo para pensar cómo construir un futuro mejor, forjar un desarrollo más sustentable entre todos. Bueno, Jerónimo recorre, como han visto, el mundo, buena parte de la Argentina casi de modo permanente, cuando le dan permiso en la universidad, porque sos un alumno regular
me decía en el camino, no tengo prerrogativas por haber inventado esto y para poder decir y comunicarlo, pero quisiera casi ya de final que nos hables un poco vos también de la necesidad de comunicar con eficacia o la necesidad de comunicar esto y cuál es el valor. Sí, bueno, ese también pienso que es un punto clave. Hablaba un poco antes de la parte del desarrollo tecnológico, de la parte de cómo contribuir a nivel legislativo, a nivel gubernamental, pero la pata la más social o de las personas, que tal vez es algo que tal vez no profundizamos antes, pienso que es algo crucial, porque al entender que somos todos nosotros, cada uno de nosotros, los que están acá presentes, los que están en nuestro país, en este mundo, que estamos viviendo de una manera que está generando un problema, necesitamos entender cuál es ese problema. Necesitamos digamos, poder explicar a nosotros mismos el impacto que tienen nuestras acciones. Cuando les hablaba un poco, bueno, recién del impacto a nivel de la contaminación plástica, por ejemplo. Entender eso, buscar, hay cada vez información más accesible, pero también es importante que eso se comparta, que se explique de manera directa el impacto que tiene. Sobre todo, bueno, estos procesos de cambio climático, qué impacto tienen y de esa manera, bueno, justamente poder traducir eso en asumir esa responsabilidad que todos tenemos y poder buscar generar un impacto lo más amplio, lo más sistémico posible y, bueno, con esas perspectivas locales que también hablábamos. Y cuando entendemos eso, cuando ya está claro que tenemos que cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y nos cuesta porque, bueno, justamente desafiarnos a nosotros mismos, replantearnos la manera en la que hacemos las cosas, pensar que antes lo que teníamos establecido era lo común, lo normal, lo que estaba cierta aceptado. Comodidad. Exactamente, bueno, una cierta comodidad, un cierto confort en el cual, si entendemos que realmente eso está implicando un problema a nivel social, a nivel ambiental, está generando algo que no es positivo para el resto de nosotros como conjunto, es necesario o es imperativo se torna, y sobre todo de una manera urgente, imprimiéndole justamente el sentido de necesidad de hacerlo cuanto antes, ese cambio, esa transformación de desarmar eso que está establecido para realmente construir un nuevo desarrollo. Y se me ocurre que esa sociedad que estás pensando, que estás soñando, que sueñan las chicas también de antes, no es una sociedad para pocos, no podría prosperar. Es una sociedad que incluya cada vez a más personas. Es una sociedad que va a obligar a una redistribución diferente de los bienes comunes y de los recursos en general, ¿no? Si no, no hace agua. Exacto, bueno, un poco esta visión que hablaba antes de lo que es el concepto de sustentabilidad. Cuando hablamos de esto, tal vez, bueno, hay distintas concepciones, pero la cuestión es poder responder a nuestras necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Y es algo que abarca ejes que son la justicia social, la inclusión, la responsabilidad ambiental, entender el impacto que tenemos y sobre todo, bueno, también poder hacer que eso se vaya transmitiendo, que vaya durando a nivel, proyectándose en el tiempo de manera viable económicamente, ¿no? Poder entender eso como un conjunto y que es algo que nos replantea cómo generar un futuro más inclusivo, más justo, de manera integrada con todos estos valores y que tiene un montón de áreas en los cuales hay que identificar ese trabajo para ir avanzando. Muchas gracias, Jero. Un Bueno, aplauso grande.